Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este día 23 de abril, día del libro. Yo soy un lector compulsivo de libros. Ahora no leo tanto como quisiera porque la vida no da ya para tanto como daba antes. Parece que el tiempo se comprime. Pero bueno, es el día 23 de abril, el día del libro. Está San Jordi en Barcelona. Así que hoy toca, humildemente, por supuesto, recomendar algún libro de esos que uno ha leído a lo largo de su vida, que le han marcado y que querría pensar que a otras personas pues también les pueden hacer ese tilín que me hicieron a mí y despertar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, voy a empezar, esto ya lo sabe mucha gente, que es una especie de mantra mío, con el primer libro que yo leí de cine, que es Vamos a hablar de cine, de José María García Escudero, una maravilla que yo leí con apenas 10, 11 años, de la biblioteca, de la maravillosa biblioteca Salvat RTV, allá por comienzos de los años 70 lo leí. Bueno, el número 51, este libro todavía se encuentra en mercadillos y yo siempre que veo uno lo compro para regalar. Un libro que me descubrió películas de las que no tenía ni idea de su existencia, pero que ya simplemente leyendo me fascinaron. Estoy hablando de películas como Ordet, de Dreyer, como Ladrón de bicicletas, como Romachita Aperta, La Carroza Potemkin y tantas otras. Debo reconocer que de las películas que yo leí aquí, pues solo conocía las que había visto en televisión. Básicamente lo que entonces se llamaba cine cómico, que no era otra cosa que pues Charles Chaplin o Charlos, como le llamábamos, y todos esos cómicos de la época maravillosos. O sea que de esa manera pues yo sí que conocía más o menos películas de Chaplin, aunque no sabía que Tiempos Modernos, Luces de la Ciudad, pues eran unas de las mejores películas de la historia del cine, cosa que sí supe después, ¿verdad? Sigo con la biblioteca Salvat RTV, con otro libro que a mí pues me marcó la vida, porque yo desde pequeñito, como quería ser astronauta, pues cuando cayó en mis manos este libro, también con apenas 11, 12 años, pues lo leí con fruición muchas veces, además, igual que vamos a hablar de cine, pues Una Odisea Espacial 2001 de Arthur C. Clarke, un libro que, bueno, ahora se abre casi. También tengo por ahí otro que he comprado para regalar un día de estos, y vienen aquí unas fotos muy bonitas de lo que era la película, que yo tardé en verla todavía unos cuantos años desde que leí este libro, y yo lo leí muchas veces. El libro se parece bastante a la película, pero no es exactamente igual, sobre todo el final. Y yo, cuando vi la película, sin embargo, reconocí totalmente aquello que había leído en este libro ya tiempo atrás, ¿no? Igual que me pasaba con las películas que luego vi y de las cuales había leído en Vamos a hablar de cine, de García Escudero, ¿verdad? De alguna forma, esas películas tenían razón de ser. Este libro le tengo hace relativamente poco. Este libro que tienen aquí, este es Moonwatcher, el protagonista del primer capítulo de 2001. Bueno, pues este libro no es ni más ni menos que, lo voy a leer aquí precisamente, es Journey Beyond the Stars, a Film Story by Stanley Kubrick and Arthur C. Clarke. Polaris Production, 239 Central Park West, New York City. Bueno, pues esto es ni más ni menos que el guión literalizado de lo que iba a ser 2001, Una Odisea Espacial. Un libro precioso, básicamente es un facsímil mecanografiado de, bueno, pues de lo que luego iba a ser la película, con todas las diferencias que hubo y toda la historia que hay detrás de esa maravilla de esa película, que yo he visto en el cine, que yo haya contado 54 veces. De toda esa historia mía personal de cuando iba los domingos a la Cuesta de Moyano a comprar libros de forma compulsiva, antes de que me diese por montar en bicicleta de forma compulsiva los domingos, pues uno de esos libros que yo compré allí fue esta maravilla, Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, una de las mejores novelas del siglo XX, una historia de autodestrucción, un vía crucis existencial de Geoffrey Firmin, su protagonista a través de esa ciudad llena de muertos y de alcohol, ¿verdad? Bueno, esta novela la llevó luego a la pantalla en los años 80 John Huston. Siempre se dijo que era una novela inadaptable al cine. Cuando John Huston la adaptó al cine, pues todos pensábamos que era una novela inadaptable al cine y por tanto no podía ser una buena película. Y sin embargo, hay que reconocer que era una excelente película, seguramente la mejor película que se podía hacer de una maravillosa y triste novela como es esta, ¿verdad? A mí cada vez me gusta más la película de John Huston.
Y esta novela pues me parece pues una de las más grandes cosas que yo haya podido leer en mi vida. Y como es el día 23 de abril, es el día del libro, quiero terminar con ese libro, que es el libro de los libros, ¿no? Que es el que hace que estemos aquí hablando de libros, que es pues Don Quijote de la Mancha. Yo tengo aquí, bueno, tengo muchas ediciones del Quijote y antes presumía, porque hace tiempo que no lo leo, de que cada vez que lo leía en una edición diferente. La primera vez que lo leí fue en el que estaba en casa de mis padres, que lo tengo por ahí, un libro muy grande, y lo leí, lo disfruté. Contrariamente a lo que mucha gente puede creer, pues es una novela divertidísima, que te enseña muchísimas cosas, que es para tomar apuntes. Ya solamente con las refranes que dice Sancho puedes pasar por la vida por alguien inteligente, ¿verdad? Bueno, he traído este libro, esta edición en particular, que compré hace pues, muchos años también en alguna librería, en Cuesta Moyano, donde sea, porque esta edición es un facsímil de una edición del Quijote del siglo XIX. Tiene grabados y tiene unas notas a pie de página muy particulares, que a mí me llama mucho la atención en su día, por ejemplo, lo que tengo ahí delante. Cuando dice, se puso hecho un basilisco, y aquí te viene la imagen dibujada, por supuesto, de un basilisco, y dice, una especie de serpiente de la cual hace mención Plinio, libro 8, capítulo 2, no es mayor que un palmo, con su silbo ahuyenta los demás serpientes y con su vista y resuello mata. Bueno, pues este es el tipo de anotaciones que vienen en esta preciosa edición, ya digo, un facsímil de una edición de Don Quijote de la Mancha del siglo XIX. Un libro que hay que leer sí o sí, porque en este caso sí, leer este libro nos hace sin duda mucho más sabios. Un libro sin desperdicio. Bueno, pues aquí con Dora a mi lado, a mi vera, fijaos qué tranquila está, pues hay que leer. Como decían en... se me ha quedado el libro. Como decían en Tierras de Penumbra, otra maravillosa película basada en otro maravilloso libro, we read to know that we are not alone. O sea, leemos para saber que no estamos solos, que es un poco también lo que pasa cuando vemos una película en el cine rodeados de gente, ¿verdad? Bueno, pues larga vida a la literatura, larga vida al cine y larga vida a Dora y a mis gatos que están ahí dentro. Leed.